mis invitados, mis colaboradores vienen ya Claro. preparados para la ocasión. Claro. Es un placer dar la bienvenida a nuestro queridísimo Guillermo Fiallegas. Guillermo, buenas tardes. Muy Bienvenido. buenas tardes. Oye, estás hoy elegante, guapo. No sé, pero bueno, bien, eso es bueno, ¿no? Siempre es bueno. Oye, Guillermo, Sí. ¿qué te comentó esta conocida, esta Sí. espectadora, que Sí. espero que ya a partir de ahora vea, por lo menos, bueno, si no es todos los días Sí. en Junta de Vizcaya, que espero que lo haga, pero que nos vea todos los viernes, Guillermo, ¿qué te propuso el tema de la asertividad? ¿Le Pues- gustó? ¿Te ha comentado algo? ¿Qué te ha dicho? Pues le gustó mucho, sí, sí. Me dijo que le había gustado y además me dijo que había sido muy claro y que había sido muy, muy sencillo y que había sido muy útil, porque mucha gente no sabe para qué sirve eso y luego, pues mira, resulta que las cosas tienen una utilidad y bueno, está encantada, sí. Ay, qué bien. Creo que está encantada. Eso me dijo, ¿eh? Y hoy también... voy Para a- ella también y para todos los telespectadores del Claro, programa, hoy ¿no? vamos a aprovechar para saludar a otros que también nos hablan de este asunto, o yo hablo con ellos de este asunto, ¿no? Y hay un lugar donde yo tomo café todas las mañanas, ¿verdad? En Basauri. Es un sitio que se llama la isla de Ízaro y ahí nos ven. Ay, qué Claro bien, que nos pues un ven, besito hombre. Y ahora para nos la isla están... de Ízaro. Claro que sí. Y ahora nos están viendo. Y allí está mi amiga Isabelita, ¿eh? Que nos está viendo y a la que, bueno, pues que le deseamos que su trabajo de pinchopote, me parece que es, pues que sea muy feliz y muy gratificante hoy. Pues ¿Eh? para ellos, para la gente de Eso la isla sí. de Ízaro, para De- Isabelita, para claro la gente que que nos sí. está viendo ahora en directo, Eso. les mandamos un besazo y les vamos a espero dedicar que este un día nos programa. traigan un pinchopote aquí también. Ah, sí. Que pasamos mucho hambre. Que eso. Seguro que si vas te invitan. Bueno, Seguro. bueno, yo pago, el pinchopote, no Eso. se preocupen que yo lo pago, Bueno, pero si me lo ponen con cariño, pues lo pago más pero contenta. te invitan. Ya verás cómo sí. Un día nos vamos a ir tú y yo, Guillermo. al Hombre, pinchopote, no, Basauri. no faltaría más. Claro que sí, sí. Bueno, y hoy vamos a hablar, ¿verdad?, de la continuidad del tema que hablamos anteriormente, del que tú has hecho mención, y decíamos que convendría decir algo sobre las habilidades sociales. ¿Te acuerdas? Asertividad. Pues hombre, al fin y al cabo la asertividad es una habilidad social. Pero hoy se habla mucho en todas las partes, no solo en el campo psicológico y en el campo sociológico, sino y en el campo político. Y, no sé, todo el mundo habla de habilidades sociales. Por ejemplo, hay una cosa que me sorprendió a mí, ¿no?, cuando me dijeron, bueno, tú fíjate bien en el coleta. ¿Sabes quién es el coleta, no? Bueno, Pablo Iglesias, ¿no? exacto, Sin el más coleta. lejos. Fíjate bien en el coleta cómo domina las habilidades sociales, sobre todo las de la comunicación. Y es verdad. O sea, es absolutamente cierto. Por lo tanto, si los que pueden ser nuestros gobernantes tienen que dominar las habilidades sociales, ¿por qué no? Los que no vamos a ser gobernantes deberíamos... Es decir, los que no vamos a mentir, pues... Nada, los que no vamos a mentir, nada, en absoluto, ¿verdad? Y sobre todo en referencia a ese asunto. Bueno, pues nosotros también tendríamos derecho a saberlo. Y por eso yo quiero hablar hoy de esas habilidades sociales. Vale, vamos, por principio deberíamos de decir a todo el mundo qué es eso, ¿no? En qué consiste eso, pero para que nos entiendan. No, vamos a salirnos de formalismos, vamos al campo, al terreno de las personas que quieren saber cosas sin necesidad de que tengan un bagaje cultural ni amplio ni importante. Bueno, pues las habilidades sociales, así para todo el mundo, sería el modo, el estilo, la forma, la manera de poder relacionarse con los demás de la mejor manera posible, pero con una condición: sin engañar y sin hacer daño. Entonces, quien posee esa capacidad, podemos decir que tiene habilidad social. Más claro, quien es admitido fácilmente en los grupos, quien cae bien en el grupo, quien es escuchado
en el grupo. Es seguido, ¿no? Es un poco como Eso, ser líder, ¿no? un poquito, pero sin buscar el liderazgo. Solo buscando líneas normales de comunicación, ¿verdad? Poder relacionarse y poder relacionarse positivamente. ¿Para qué? Para satisfacción personal y a la vez satisfacción de los escuchantes. Eso es una habilidad social, de las que voy a comentar a continuación poco a poco. Bueno, pues las habilidades sociales podríamos decir que no tienen ni una definición única ni determinada. ¿Por qué? Porque son muchas cosas, ya vamos a ver ahora mismo. No pueden ser definidas. Yo creo que si tuviéramos que hablar de ellas desde una perspectiva un poco más técnica, porque también nos ven algunos más técnicos, ¿verdad? Diríamos que las habilidades sociales forman parte o son un conjunto de conductas aprendidas de forma natural. Fíjate qué cosa más fácil. Conductas aprendidas de forma natural. Y por lo tanto, eso quiere decir que son conductas que se pueden aprender y que se pueden enseñar. Es decir, que todo el mundo puede tener habilidades sociales. Mira qué interesante. Y qué bueno. Y no hace falta estudiar. Y no hace falta Porque estudiar nada. Es un conjunto de conductas aprendidas de forma natural. Viviendo, mejor, conviviendo, que quiere decir viviendo con los otros, con los demás. Bueno, entonces estas conductas aprendidas son las que se manifiestan en situaciones interpersonales, cuando nos relacionamos unos con otros, y además esas conductas deben de ser socialmente aceptadas, quiero decir, hombre, que deben de ser conductas éticas, que deben de ser conductas razonables, que deben de ser conductas morales. Por ejemplo, está muy mal intentar relacionarse con los demás cuando hablamos mal de otros. Por ejemplo, yo te voy a contar un secreto, ¿verdad? Y es que a fulanita o a fulanito, no sé qué le pasa, pero no se lo digas a nadie, porque es que yo soy tu amigo, por eso te lo cuento a ti, pero mira, es que es un X. Mal. Eso está muy mal, porque eso estaría fuera de la ética. Y sobre todo, yo digo que las habilidades sociales tienen mucho éxito cuando se producen, cuando se da la conexión sin olvidar la dignidad. Y una persona es digna cuando es honesta consigo mismo y respeta absolutamente a los otros. Eso es dignidad, ¿verdad? Entonces, cuando se emplean así las habilidades sociales, pues las cosas suelen ir bien. Es decir, vamos al colegio, a la escuela, para que nos enseñen a leer, a escribir, etcétera, ¿verdad? Pero nos introducimos en un mundo social y nadie nos enseña nada de eso. Es decir, ¿qué hay que hacer para relacionarse bien? ¿Qué hay que hacer para ser educado? En el buen sentido de la palabra, no en el sentido cursi que tiene esa palabra. Ser educado es ser respetuoso, es ser honesto, es tener capacidad de decir, hombre, no está bien que hablemos mal de alguien cuando ese alguien no está aquí, porque no tiene capacidad de defenderse. Eso es una habilidad social, poder hacer eso, poder decir eso, poder contar eso. Es decir, como hemos dicho antes, comportarse con dignidad y con honestidad. Es una habilidad social. Que cuesta mucho encontrar a alguien que diga eso, de no vamos a hablar mal de tal porque no es... Claro, pero yo también te diría, ¿y quién ha enseñado a las personas a comportarse de esa forma? Porque en el colegio nos enseñan a leer, nos enseñan a escribir, pero no nos dicen nada de cómo
debemos de comportarnos con nuestro compañero de pupitre, con nuestro profesor, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos y, ¿por qué no?, también con nuestros enemigos. ¿Verdad? ¿Por qué no? Bueno, pues esto es así. Es decir, las habilidades sociales son cosas importantes para poder relacionarse bien, para no tener problemas, ¿verdad? Y entonces la segunda cuestión vendría ahora, ¿no? Es decir, bueno, entonces, ¿para qué sirven las habilidades sociales? ¿Por qué es bueno tener habilidades sociales? Pues la cuestión es muy sencilla. Yo creo que la persona que tiene habilidad social tiene muchas posibilidades de lograr o de conseguir los objetivos sociales que se propone, los que sean, hasta tener un trabajo, hasta tener un amigo, hasta relacionarse bien uno con su padre, con su madre. O sea, nos viene bien para la vida, ¿no? Indudablemente, indudablemente. Pero, fíjate, eso se debe hacer manteniendo la autoestima, es decir, para tener una buena relación social no hay que esclavizarse con nada ni con nadie. Es decir, no tengo que vender mi libertad a ningún ciudadano para que sea mi amigo. No, no. O sea, no tengo que esclavizarme para tener una buena relación social. No. No hay que perder la autoestima y a mí me parece que lo que hay que hacer es respetar eso que vamos a denominar los criterios morales, ¿verdad? La ética. Más fácil todavía. Hay que decir la verdad. Ya está. Con eso basta y sobra. En segundo lugar, yo creo que este tipo de personas que conquistan las habilidades sociales, que se adueñan de ellas, ¿verdad? Todo el mundo termina queriendo ser o queriendo relacionarse con ellos. ¿Por qué? Porque son personas que adquieren prestigio fácilmente, ¿verdad? Y todo el mundo quiere relacionarse con las personas que tienen prestigio, aunque uno no lo busque para él. Fíjate. Cuando hablamos de prestigio no quiere decir que se trate que sea algo con un tema económico, ¿no? O sea, se puede perder prestigio, ¿no? Prestigio y no y le vamos a poner un apellido. Prestigio económico, no. Prestigio personal. Es decir, esta persona es íntegra, esta persona es respetable, esta persona dice la verdad, esta persona es admirada por otras personas. Todo el mundo quiere ser amigo de esa persona, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque en el mundo social tiene un alto rol, dentro del rol social, ¿verdad? Pero tiene un alto estatus. Y eso es bueno. Entonces, aprender bien las habilidades sociales, ¿verdad?, es algo fundamental para el desarrollo personal. Yo haría hincapié solo en una cosa. Para poder desarrollar un buen sistema de autodisciplina es excepcional mantener unas buenas habilidades sociales, ¿verdad? Eso, y la autoestima hacia arriba. Sabemos que hay muchas personas que por no poseer habilidades sociales mínimas suficientes para poder vivir, pueden tener problemas mentales importantes. Es decir, personas inhibidas, personas que les cuesta mucho relacionarse, personas que callan siempre, personas que nunca dan su opinión, personas sumisas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, y también personas enfermas. Y yo quiero decir que en muchas ocasiones, ¿verdad?, cuando hay una enfermedad mental, sobre todo entre adolescentes y jóvenes, una de las cosas que hay que rehabilitar siempre es la habilidad social, porque la inhibición, la introversión,
va a contribuir a que aumente el problema mental. Es decir, a que no saquemos, a que no nos desarrollemos mentalmente, a que todo sea represivo, interno para nosotros. No, somos seres sociales y tenemos que vivir con los demás. Y si tenemos algún tipo de problema, lo mejor acudir, aunque nos presten ayuda, ¿no? Efectivamente, siempre. Que no se sabe relacionarse, que tiene una relación negativa, ¿no? con los demás, buscar ayuda, ¿no? Cuando se ve el problema. Siempre. Es decir, es que eso no se pasa con el tiempo. Se dice, bueno, igual que muchas veces quizás se ven esos problemas en la adolescencia, ¿no? De no sé qué le pasa, mi hijo, mi hija no se relaciona bien con los demás, no le gusta tener tal, está todo el día en su habitación, todo el día en el ordenador, que no digo que sea malo estar con el ordenador, pero su justa medida, ¿no, Guillermo? Cuando ya se empiezan a ver esos tipos de problemas de relación con los demás, acudir a un médico, un psicólogo, ¿no? Siempre. Porque puede ir a más. Hay que acudir, efectivamente. Lo primero, cuando se ve una rareza a nivel emocional, a nivel de conducta, pues hay que hacerlo normal. Hay que ir al médico de cabecera, que es el que tenemos más, que él ya nos va a encauzar a donde nosotros debemos ir. Es decir, hay una figura que es importantísima en el área de la salud y sobre todo en el área de la salud mental, ¿verdad? Y es el médico de cabecera. Ahí va todo el mundo a contar pues todas las cosas que, no sé, ¿no? Pues eso que le acontece y que le parece que no es normal y que muchas veces no es un problema médico, pero mira qué bien, va allí, se lo cuenta y el hombre el médico de la mujer, el médico de cabecera, pues le va a encauzar perfectamente por dónde tiene que ir. ¿Cuáles son los caminos correctos para andar? Y también seguramente que le va a decir cuáles no son los caminos correctos que está andando. Eso es muy importante. Y dentro del campo de las habilidades sociales también. Y no me gusta, bueno, me gustaría decir, mejor dicho, que hablando de esto de las habilidades sociales, ¿verdad? Comentar algunas, que ya verás qué importancia tienen. Comentar algunas además de tipo práctico, para que todo el mundo las entienda. Yo diría que hay grupos de habilidades sociales, pero dentro de esos grupos hay, por ejemplo, primeras, básicas, habilidades sociales, que hacen referencia a qué. O sea, ¿para qué hay que tener eso que he dicho antes? Esa habilidad social. Pues mire usted, en primer lugar, para escuchar. Hay que saber escuchar. Y ya dije en el programa anterior que se puede interrumpir y que se debe interrumpir cuando es procedente, pero eso no implica que no haya que saber escuchar, ¿verdad? Entonces, y para saber escuchar adecuadamente hay que tener habilidad social, porque todos conocemos a alguien que es que no podemos hablar, ¿no? No podemos, porque es que no sabe escuchar. Bueno, escuchar. Otra cosa para la que hay que tener habilidad social, pues para iniciar una conversación coherente. Es decir, yo puedo hablar con alguien que no conozco de nada. Y que no sea del tiempo. Exacto, pero no con una estupidez, ¿no? Eso, me acuerdo ahora de ligar, ¿no? ¿Tú estudias o trabajas? Esas cosas, ¿no? No, mire usted, no, eso no. Es decir, algo coherente, ¿no? Efectivamente, hay que saber que se pueda contestar. o tener habilidad social para iniciar una conversación. Que todo el mundo sabe hacer eso, ¿eh? No, ni muchísimo, ni muchísimo menos. Desconocida, puede llegar a y fíjate, problema. De la misma manera que te digo que hay que tener habilidad social, eso se aprende, ¿eh? Eso los psicólogos lo enseñan también. Es decir, en un programa terapéutico se puede hacer. Bueno, pues si hay que tener habilidad social para iniciar una conversación, hay que tener habilidad social para mantener una conversación sin aburrir al interlocutor, ¿no? Sin machacarle. Eso también se aprende. Hay que tener habilidad social para formular preguntas. ¿Quién no ha ido a una conferencia o a una charla o un no sé qué y ya cuando el conferenciante, o en la mitad de la conferencia, también suele suceder esto, hay una persona que levanta la mano, ¿verdad?, para hacer una pregunta y lo que ha hecho es dar él otra conferencia? Pues mire usted, esto no es así. Es decir, hay que tener habilidad. Ha preguntado algo que ya le han explicado, ¿no? Para formular preguntas. Hay que tener habilidad social, fíjate,
qué cosa tan simple, tan sencilla, pero tan importante, para dar las gracias. ¿Te acuerdas cuando hemos hablado antes de la buena educación? Claro que sí. Bueno, pues hay que tener habilidad social para dar las gracias. Hay que tener habilidad social para saber presentarse ante unos amigos, ante unas personas que no conozco, ante un trabajo, ante unos suegros, no sé, ¿no? Esas cosas son importantes. Hay que tener habilidad social también, si he dicho que para saber presentarse, para saber presentar a otras personas. Pues claro que hay que tener habilidad social. Y yo creo que también se debe de tener habilidad social para hacer cumplidos. No se puede ser una hortera. No se debe. Hay que tener habilidad social para eso. Y para yo creo saber decir qué y cuándo, ¿no? Efectivamente. Porque está bien un buen cumplido, Guillermo, pero también cuando hace falta o cuando se necesita, ¿no? No estar todo el día dando cumplidos, ¿no? Que al final pierden valor. No, es que no sirve para nada, es absurdo, ¿no? Es dañino, además, y aburrido. Aburrido. Entonces, estas serían las primeras habilidades sociales que todo el mundo debería dominar. Que parecen fáciles, Guillermo, pero... Que no lo son. No son tanto, no se practican tanto de manera habitual. Pero que sí digo yo que se pueden aprender todas. Ojo, es decir, esto se puede adquirir, se puede aprender y posteriormente se puede desarrollar. Y esto, bien hecho, puede cambiar la vida de muchas personas. ¿Cómo es este hombre, no? ¿Cómo? ¿Y cómo era? No solamente en la relación, bueno, pues con nuestros seres queridos, con la gente de nuestro entorno, sino también, como antes has comentado, Guillermo, también incluso para, bueno, optar un puesto de trabajo, ¿no? Para ir a una entrevista de trabajo. Pero ¿no? fíjate también... qué importante es eso que he dicho. A mí me han preguntado muchísimas veces, pues como tú eres psicólogo, oye, ¿qué tengo que hacer para presentarme? Para que me cojan en una empresa, ¿no? Sí. Bueno, no, eso nos lo han preguntado muchas veces. Bueno, pues si estas eran las primeras habilidades, yo creo que hay otras habilidades que podríamos denominar ya habilidades sociales más avanzadas, ¿verdad? Que yo he tratado de resumir aquí. Y que serían, por ejemplo, pues el tener habilidad social para pedir ayuda a alguien más cercano o más lejano a nuestro mundo, a nuestro micromundo. No tiene nuestro padre, nuestro amigo, nuestro novio, nuestros hermanos, no. Habilidad social para pedir ayuda fuera de eso. Y ahí, y en ese contexto, hay que saber hacerlo. Vale, hay que tener habilidad social para saber participar de las cosas, de los eventos, de las conversaciones, de las comidas, de lo que quieras hacer. Saber participar implica tener una habilidad social importante, para tener éxito, Vale. Hay que tener, qué importante es esto, hay que tener habilidad social para saber dar instrucciones. Seas jefe, compañero o amigo, en muchas ocasiones hay que dar instrucciones, pues eso hay que saber hacerlo. Porque si no, te conviertes en un sabiondo o en un listo. O en un tirano. Y eso, peor, eso es muy malo, ¿verdad? Bueno, hay que tener habilidad social también, si he dicho que para dar instrucciones, para seguirlas. También. Lógicamente, ¿verdad? Este tío está en contra de todo, está en oposición a todo, ¿no? Bueno, mal. Va a salir usted mal del tema, del asunto. Hay que tener habilidad social también muy importante para que cuando uno mete la pata, que lo hacemos todos, saber disculparse. Entonces, hay que tener habilidad social para disculparse. Muy importante, muy interesante y además con buenas ganancias posteriores, si lo haces bien. Bueno, creo también que hay que tener habilidad social para saber convencer a los demás. Y por último, en estas habilidades sociales avanzadas, pues hay que tener habilidad social para saber dar la opinión personal de lo que los demás están discutiendo en una cuestión del tipo que sea, ¿verdad? Bueno, pues hay que tener respeto
Como yo dije el primer día también con asertividad, pero hay que tener habilidad para dar la opinión personal, respetando las opiniones de los otros. Y dando argumentos también, ¿no? Siempre, puede dar una opinión, siempre, pero decir esto es así porque lo digo yo. Efectivamente, porque si no, malo. Podríamos hablar también de, fíjate, es muy importante esto que estoy diciendo hoy, porque el mundo iría mucho mejor si... Sí, bueno, seguiríamos algunas de esas algunas de estas, ¿verdad? Alguna, vale, si fuéramos al psicólogo, porque todo el mundo dice, es que al psicólogo van los pirados, estos que están locos. No, para hacer esto también se puede ir al psicólogo. Y mire usted, cuando usted hace esto, es poco probable que tenga problemas mentales. Bueno, pues sí me gustaría hablar de las habilidades relacionadas con los sentimientos. Y yo creo que hay que tener habilidad para conocer los propios sentimientos, para saber nosotros mismos qué es lo que sentimos, cuántas veces estamos perdidos. Bueno, pues hay formas y maneras de conocerlo. Hay que tener habilidad social, si primero para conocer los sentimientos, segundo para saber expresarlos y que los demás los conozcan, ¿verdad? Hay que tener habilidad social para comprender los sentimientos de los demás. ¿Por qué no? Hay que tener habilidad social para saber enfrentarse con el enfado del otro y hacerlo bien, respetando. Hay que tener habilidad social para saber expresar el afecto hacia los demás. Eso hay que saberlo. No vale con esas descargas explosivas. No, mire usted, saber expresar el afecto. Hay que tener habilidad social para, muchas veces nos ocurre, para resolver el miedo. Ante una situación de miedo y de pánico, todos lo podemos pasar. Hay que tener habilidad social, hay que estar preparado, hay que saber qué debo hacer. Y por último, desde esta perspectiva, yo diría que hay que tener habilidad social tanto para saber recompensarse a uno mismo como para recompensar a los demás ante diferentes hechos y conductas y bueno, es decir, hay que saber ser agradecido con uno mismo y con los demás. Es decir, hay que tratar bien al personal. A los demás y a nosotros. Que a veces y a nos nosotros un poco. Mismos. Fíjate, hay muchas habilidades sociales, podríamos decir, voy a decirlas, ¿verdad? Habilidades sociales para hacer frente al estrés. Pues también hace falta tener habilidad social para hacer frente al estrés. En concreto, pues hay que saber formular una queja de quien nos está machacando, creando estrés, del estresor. Bueno, pues hay que saber hacerlo bien, formular una queja. Hay que saber responder a una queja, lógicamente, si es el jefe o... Bueno, pues hay que saber hacer eso. Hay que saber demostrar deportividad ante cualquier tipo de juego, sea social o no. Nunca debo ser el más listo ni el mejor. Hay que saber, lo vamos a resumir un poco, responder a una acusación con deportividad, ¿no? Con habilidad social, con, si quieres, con ternura. Hay que saber responder a una acusación. Hay que prepararse y estar listo para enfrentarse a lo que puede ser una conversación difícil con alguien. ¿Y qué le digo? ¿Dónde voy? Y yo no me atrevo, y yo no me lo quiero encontrar, y yo me cruzo de hacer... No. Hay que saber hacer frente a las presiones de los grupos, si existen. Si es que yo soy la persona a la que todo el mundo ataca, cosa que pasa más frecuentemente de lo que te imaginas. Viene la gente a la consulta y te dice, mire,
es que todos están en contra mía. Mire, yo cada vez que digo algo... Se me lanzan, ¿no? Sí, sí, a por mí. Pues si no les he hecho nada. Usted tiene que aprender habilidades sociales. Bueno, y por último, yo creo que dos solo. Una, hay que tener habilidad social para saber resolver las situaciones que nos dan vergüenza. Es eso de que nos da vergüenza. No, esto no. Y la última sería tener habilidad social para saber responder al fracaso. Casi seríamos más felices. Muchísimo más. Porque cuántas veces ese sentimiento de fracaso, de ser unos fracasados, nos amarga de por vida, ¿no? Y cuántas veces nos hemos ido a casa y hemos estado un largo periodo dando vueltas a un asunto, hemos dormido mal, hemos generado un estado de ansiedad, porque no hemos sabido responder a un fracaso del que la mayor parte de las veces he sido yo el culpable. Es decir, he hecho lo que no debería de hacer. Por lo tanto, y resumiendo, trabajar, preocuparse, estar en contacto con las personas adecuadas y reforzar las habilidades sociales contribuirían a que nuestra vida fuera mucho más feliz, mucho más amena y, sobre todo, mucho más justa. Pues, Guillermo, con este deseo y con este propósito de ser felices, que siempre tenemos y siempre diremos aquí en esta sección, Guillermo, pues nos despedimos ya hasta el siguiente viernes, que nos volveremos a ver, ¿te parece? Efectivamente, pues mira, nos vamos a despedir y a la vez también voy a aprovechar hoy para despedir a un amigo mío, que es policía, que se ha jubilado hoy, ¿verdad? Después de cumplir 65 años, y yo creo de haber sido un buen hombre. Oye, pues ahora tenemos un nuevo telespectador, ¿verdad? Que espero que ya claro que está jubilado, que tiene tiempo, que nos vea todos los días. Le decimos, Miguel Ángel, que seas feliz. Exactamente. Miguel Ángel, enhorabuena, claro que te lo mereces. Efectivamente. Guillermo, nos vemos el viernes que viene. Pasamos el fin de semana. Bueno, no hemos dicho de qué vamos a hablar el viernes que viene. Yo digo, igual quieres tener una sorpresa en suspense. Pues nada, hacemos una sorpresa. ¿Hacemos sorpresa? Sí, vale. Sí. Bueno, qué bien. Pues no se pueden perder, sorpresa. Pues... Y además va a ser un gran programa, como todos los que tenemos ya lo verás, te va a gustar mucho. Guillermo, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar al otro lado. Nos vemos el lunes aquí en Objetivo Vizcaya. Un besito.